desactivar, es progresar y transformar, es repensar para crecer, darle más fuerza a lo que es, con cada idea iluminar y a cada paso conectar, con cada historia emocionar, abrir el mundo y proyectar otra vez, mismo canal, esto es StreamPR. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de StreamPR. Muchísimas gracias, la verdad que estamos casi ya cumpliendo un año de este espacio que se creó exclusivamente para el mundo de las comunicaciones. Y la verdad estamos felices de llegar a esta instancia con tantos programas, con tantos temas, con tantos profesionales que pasaron por acá. Y la verdad que me siento orgulloso de hacer este stream realmente porque vino a cubrir un espacio que los que trabajamos en comunicaciones no teníamos. Así que hoy lo tenemos, estamos ya cerquita ahí de cumplir este año de emisiones. Y bueno, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por vernos. Nada, hace poco en ya la emisión de Crisis y Fake News llegamos a las 100.000 views y para nosotros es muy importante que 100.000 personas vean este espacio en toda Latinoamérica, porque desde Argentina hasta España, bueno, inclusive México, Colombia, El Salvador, Ecuador, Chile, bueno, por todos lados en Latinoamérica ven este espacio. Así que gracias por seguirnos y por hacernos parte de su mundo, el mundo de las comunicaciones. No se olviden de seguirnos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Inclusive pueden ya ver todos los programas anteriores, entran a YouTube. Si no se suscribieron, se pueden suscribir. Ya somos más de 2.500 suscriptores. Así que nada, tenemos una linda comunidad para mirar y escuchar un poco sobre el mundo de las comunicaciones. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy tenemos un programa realmente que hace mucho tiempo que queremos hacer con todo el equipo de producción de StreamPR, porque realmente es muy interesante. Todo el tiempo vamos buscando temas que puedan interesar al mundo de las comunicaciones, y creo que este es un tema del cual mucho no se habla. Es un tema muy interesante en el cual leí, pero la verdad que quiero aprender y quiero que juntos aprendamos sobre el mundo del pharma. Realmente es un mundo muy especial por todo lo que estuve investigando, pero tengo a profesionales que van a hablar por mí y que seguramente nos van a contar y van a dar cátedra, porque son de los mejores profesionales del mercado en esta materia, muy experimentados en el mundo de las comunicaciones y que llevan adelante este mundo que es el mundo del pharma, y nos van a contar un poco de qué se trata trabajar en este mundo. Hay muchísimos públicos al cuales ellos impactan y seguramente trabajar en comunicaciones no debe ser tarea fácil. Tienen seguramente una gran responsabilidad para llevarlo adelante cada día. Así que voy a empezar por presentar a cada uno de ellos, y después seguramente nos van a contar un poco sobre, como hacemos al principio, realmente cada emisión de StreamPR, sobre su trayectoria. Así que en primer lugar voy a presentar a un amigo de muchísimos años, con el cual trabajamos juntos, y se lo dije yo antes que me lo diga él, que es el señor Federico Ovejero, que es el Healthcare Policy and Corporate Affairs Head en Roche Pharma Argentina. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fer? Gracias por invitarme. Un placer. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Llegaste bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, un placer tenerte acá conmigo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Tenemos a Flor Ramponi, acá a mi derecha, que es la Manager de Communications en Sanofi Conosur. Hola, Fer, gracias Hola, por Flor. la invitación. Una amiga también de muchos años con la que también hemos trabajado juntos. Así la verdad es. que mucha gente que viene de alguna manera a compartir. mundo es chico, Ya estoy grande. Me parece que lo que pasa es que estoy grande. Lucila Brandt, que es la gerente corporativa de comunicaciones para Latinoamérica en Adium. Gracias Hola, Lu. por la invitación. Un Muchas placer. gracias. ¿Todo bien? Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Muy bien, gracias por estar. Victoria Álvarez, que es la gerente de Asuntos Públicos en KM. Hola Fer, hola a los colegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy Feliz bien. de estar acá. KM es la Cámara. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Muy bien, preferí que lo diga ella antes yo de equivocarme. Y María Eugenia Vargas, que es la directora general de Llorente y Cuenca y maneja la cuenta de AstraZeneca.
Entre otras. Entre otras. Pero bueno, vamos a Ya les hacer. vamos a contar. Pero muchas gracias por la invitación, Fer. Gracias por haber venido. Feli. ¿Llegaste bien? Sí. Bueno, bárbaro, ¿no? Hacemos preguntas. Muy bien. Estacionamiento. Bueno, todos presentados, todos cómodos, relájense. Sé que están en una industria así como, ¿no? Como dura, pero relájense. La idea es que podamos charlar y que puedan contarme todo acerca del mundo de las comunicaciones en la industria del farma. Yo estoy seguro que estoy con los mejores profesionales, que no se enojen los demás, pero bueno, acá, ¿no? Fede, ¿qué opinás? No sé si los mejores, pero ¿viste? Pero están. Somos muy activos en el tema. Es un mundo pequeño, además, Exactamente, sí. Mira, parece muy grande, ¿viste? ¿no? No, Ya voy aprendiendo. Sí, sí. Bueno, Sí. pero vamos, yo lo primero que hago siempre en StreamPR, en los primeros minutos del programa, es conocer un poco a los invitados. Pero más que por mí, porque sabemos que todo el mundo que está del otro lado quiere saber cómo llegaron hasta dónde llegaron. Para nosotros es muy importante contarlo porque hay mucha gente que está estudiando, que está empezando a trabajar, que está dando los primeros pasos en el mundo de las comunicaciones en toda la región. Y muchas veces se preguntan, "Bueno, yo quiero estar ahí. ¿Cómo hizo ese profesional para estar ahí?" Entonces, Fede, vos, siendo el primero, contanos cómo llegaste hasta dónde llegaste. No tengo la menor idea. No. Muy bien. No, a ver, yo primero soy abogado. Nunca me imaginé cuando estaba estudiando esta carrera que iba a terminar en comunicaciones o en public affairs o en policy. Pero bueno, las cosas fueron dando. Yo siempre pienso que las oportunidades van pasando y uno tiene que aprovecharlas. Así que estuve trabajando, trabajé en ferrocarriles cuando recién se privatizaron, en el área de comunicaciones, manejo de prensa, crisis, etcétera. Después estuve trabajando en Walmart, después pasé a Monsanto, después en Arcos Dorados, después en Unilever, después General Motors y ahora acá en Roche desde el mayo del 2024. Un recorrido súper interesante, digamos, porque pasaste por un montón de industrias, ¿no? Sí, realmente sí. Las temáticas son totalmente distintas, pero que hay puntos en común en cuanto a lo que es la comunicación, en cuanto a conocer la cultura, en cuanto a conocer el negocio. Creo que son premisas, digamos, que en todos lados se van dando, ¿no? Bien. Pero sí, sobre todo lo importante acá es primero escuchar, aprender a entender la cultura y el negocio, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, es súper interesante. ¿Y cuál es tu función específica hoy en el laboratorio, Roche? Hoy soy responsable de policy, de comunicaciones, de relaciones con las ONG de pacientes, de acceso, de salud basada en valor, y también nosotros hemos creado toda una estructura en el interior del país, justamente viendo lo que pasó con esta nueva política del Gobierno Nacional de descentralizar el gasto en salud. Así que creamos unidades regionales en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, con gerentes ahí y gente también en otras 3 provincias. Y bueno, ese equipo también te reporta a mí. Excelente. Bueno, gracias, Fede. Después vos. vamos a conversar un poco más, pero bueno, vamos a Lucila, contanos un poquito vos sobre tu trayectoria. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Políticas. Ok. Cuando me tocó salir a buscar trabajo era difícil encontrar por dónde insertarme porque yo sabía que quería trabajar adentro de una compañía privada y tuve la suerte, en realidad todavía no estaba recibida, de tener la posibilidad de entrar en una pasantía en Nobleza Picardo. Ahí fue en el área de asuntos públicos y había muchas áreas a las que yo reportaba como pasante, colaboraba con prácticamente todas los gerentes del área. Y en ese momento la compañía estaba pasando por un momento de transición de marca, se estaba convirtiendo de Nobleza Picardo a BAT, entonces tuve como oportunidad de colaborar mucho en ese proceso de transición de marca, que me encantó. Y dije, bueno, yo quiero seguir en el departamento de comunicaciones. Y así es que una vez que me recibí, entré en Repsol YPF, en el negocio de operadora de estaciones de servicios, y ahí, como era en aquel entonces, ¿no? Era todo en formato de papel, hacíamos newsletters en formato de revista que se entregaba a los impresa, ¿no? A los colaboradores, así que bueno, con esos desafíos y después con toda la vorágine de ir adaptándonos a los nuevos formatos. Entré en el mundo de la industria farmacéutica en 2007, en Rafo, hoy Adium, y tuve 7 años ahí trabajando y aprendiendo mucho, con una carrera muy linda.
Y en 2014 se dio la oportunidad de ingresar en MSD, una de las big pharmas multinacionales, y ahí, bueno, también un espacio con mucha oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Yo venía con mucha experiencia en comunicaciones internas y ahí empecé a trabajar en comunicaciones externas, en la parte de patient advocacy, que es algo que también muchos de los que trabajamos en comunicación tenemos muy en cuenta, porque el paciente es el centro de todo lo que hacemos. Y hasta que, bueno, tuve la oportunidad de volver a Adium desde otro rol, para Latinoamérica en comunicaciones. Eso fue en 2023. A través de un partner nuestro, Adium tiene dos áreas de negocio muy importantes. Una es la de producción de medicamentos propios y otra es la de ser partner de grandes compañías multinacionales. Entre ellas, en ese entonces fue Moderna, pero bueno, hoy trabajamos con compañías como Lilly, Astellas, y muchas otras compañías grandes. Así que bueno, desde ahí estoy liderando la comunicación para Latinoamérica y bueno, con muchos desafíos. ¿Y cómo está estructurada el área tuya? Bueno, yo estoy en Argentina, reporto a Uruguay, que es a donde está nuestra casa matriz, y tenemos gerentes. Tengo la suerte también de estar empezando en la compañía. No existía el área de comunicaciones cuando yo llegué. Soy como la fundadora del área. Y fue algo que ocurrió mucho en relación, relacionado con esta necesidad que tenía el partner Moderna de comunicar mucho, porque estábamos como empezando a salir de la pandemia y bueno, y las vacunas eran, digamos, la forma de salida que muchos países tenían. Y empezamos a armar equipo en los países, ¿no? Entonces a mí me reportan gerentes de comunicación en los distintos países de Latinoamérica y estamos también, como te decía, armando el área. Entonces, mucho acompañamiento de agencias, con agencias regionales que también tienen sus reportes locales y bueno, con el desafío de construir una coherencia y un posicionamiento de marca en toda la región. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos acá por Flor. Flor Laponi, contanos un poco. Yo sí estudié comunicaciones, Ok. relaciones Bien, públicas, bien. relaciones públicas en la UADE. De ahí pasé por muchas consultoras de prensa. Ajá. Como por ejemplo. Personally, Muchnik, Alurralde, Hill & Knowton. Ajá. Y de ahí, después de muchos años de pasar de pasante, asistente, ejecutiva, directora de cuentas, pasé a la Casa Ronald, Ajá. donde trabajé como responsable de comunicaciones 5 años. Un trabajo muy lindo que tuve. Y desde la Casa Ronald empecé en Genzyme, se llamaba en ese entonces, que luego Sanofi lo adquirió, y también en el área de Patient Advocacy, porque es la parte de contactar con el paciente. Entonces, como yo venía de la Casa Ronald y tenía mucho contacto diario con los pacientes y los podía acompañar, fue que empecé en Genzyme. Le mandamos un saludo a Juli Cortijo, que es Le mandamos un directora saludo de a Casa Juli y a Ronald todo el Argentina. equipo de la Casa Ronald. Y después de ahí, cuando me enteré que Sanofi buscaba comunicaciones, me postulé y empecé ya hace 10 años voy a hacer que estoy en comunicaciones de Sanofi. Estoy como responsable de todo lo que es comunicaciones corporativas para Conosur, comunicaciones internas, comunicaciones de farma. Después, para la parte de vacunas está Vale como responsable de esa parte. Todo lo que es redes sociales también. Trabajamos con agencia de comunicación, con agencia de redes sociales que nos acompañan y son nuestros aliados día a día. Yo soy Conosur, sin embargo, mi jefa está basada en México. Somos LATAM ya desde hace 2 años, así que ahí tratando de hacer sinergias para trabajar todos en conjunto. Buenísimo. ¿Y cómo está formado tu equipo de trabajo? Nuestro equipo es mi jefa en México, y después localmente Vale, que es mi par en vacunas, y después tenemos Valeria Castro, le mandamos un beso a Vale. Después está José Parejas, que está como fue pasante, ingresó ella como pasante y ahora está como analista de comunicaciones, así que un beso a José también. Y después está Fermín como pasante. Bien.
y es una muy buena oportunidad la industria farmacéutica para todos aquellos que están estudiando, que sigan las redes sociales. Los invito a seguir las redes de Sanofi porque publicamos ahí las pasantías y tenemos 2 pasantías al año. Ahora está Ferchu justo en la pasantía de comunicaciones, pero es una gran oportunidad para poder hacer carrera y después ojalá ser efectivizados y trabajar en la industria. Buenísimo. Sí, la verdad que está bueno ese mensaje, porque la verdad que, como siempre digo, muchos chicos nos miran que están estudiando y la verdad que tener acceso a pasantías en nuestra área, la verdad que Total. está buenísimo, te da obviamente horas de campo y la posibilidad de poder empezar a trabajar, a dar los primeros pasos. Así que Sí. buenísimo. Vamos a cruzar la mesa para Vicky Álvarez, Cambio que es de la frente. agente de asuntos públicos de KM. ¿Por dónde empiezo? No, contanos sobre tu trayectoria. Mi trayectoria, ok. Bueno, yo soy politóloga, estamos como poroteando a ver repartimos. cuántos son politólogos, cuántos son comunicólogos. Y abogado, no te olvides. Abogado. El abogado, que ahí Yo también. estoy de comunicaciones, relaciones Comunicaciones. públicas. Yo también. Bueno, yo estudié Ganaron. ciencia- Sí, ok, ya nos ganaron. Estudié ciencia política. Iba a estudiar periodismo en realidad, o sea, hay un primer mensaje que capaz está bueno para esta audiencia que nos comentás vos, Fer, que sabemos que tiene StreamPR, que muchas veces lo que sucede es que esa decisión uno es muy joven cuando la tiene que tomar, de Total. qué estudiar, Mm. no es la última ni es la única. Bien. A mí me pasó que, bueno, estudié ciencia política por amar el contenido, pero a mí siempre me gustó la comunicación, de muy chica, pero yo sentía que necesitaba aprender sobre algo para después opinar sobre eso, ¿no? Y elegí que la política capaz era hablar sobre política. Después no me terminé dedicando al periodismo político, ¿no? Porque la vida te va llevando por otros lugares. Pero un primer mensaje me parece que está bueno que es ese, porque después yo me reencontré con la comunicación. Después crecí y dije, che, esto que a mí siempre me gustó, por algo siempre me gustó, y hice mis estudios de posgrado y maestría en marketing y comunicación. ¿Cómo llego acá? Yo siempre fui una generalista, porque hasta mis 36 años, que son los que tengo, he trabajado en agencias de comunicación la mayoría del tiempo. ¿En cuáles trabajaste, Vicky? Trabajé en Ágora, Ok. y trabajé en Ronda. Saludos para Pablo. Saludos para Pablo, para Alejandra también. Alejandra, dale también, si no se me enoja. Sí, después Un se te beso para enoja. Alejandra Martínez Sí, te escuché de el otro Ágora. día. Sí, sí. Así que le mandaste un beso a Pablo Sí, y sí, dije, sí. uy, Perdón. un beso a Ale Vamos. también. Bueno, y en Ronda, y en el medio de eso, fui directora de Asuntos Públicos de CIPEC. Entiendo un colega también que participó acá, que es un think tank de política pública. Y fue una buena escuela para el momento en el que estoy ahora, por el hecho de que ahora yo trabajo en una cámara, y una cámara es una organización que representa intereses colectivos. Y en CIPEC un poco pasaba eso, porque hay un board, sigue existiendo, un board donde tenías 3 empresarios, 2 políticos, un académico, y había que hacer que la gente más o menos entienda y tome decisiones. Ujú. Es el gran desafío que tiene esta cámara y cualquier cámara, ¿no? Y cualquier organización que represente intereses colectivos. Así que siempre fui una generalista, pero hace un año que estoy en la industria farmacéutica, y la verdad es que nunca imaginé estar en la industria farmacéutica, pero lo que yo tengo y tuve en claro es que quería dejar de ser una generalista y meterme en algún sector y hiper especializarme. Ok. Y este es un sector súper pujante, súper interesante, que además está hiper regulado. Entonces, para un profesional como yo, digo, siempre es un desafío y siempre hay un lío nuevo, por no decir un quilombo nuevo. Y entonces es divertido. Así que eso. ¿Y cómo está? No sé, ¿tenés equipos? ¿Cómo te está formando Bueno, tu equipo? la cámara es muy... Pregunto porque no siempre sí, todo- está bueno a veces. contar un poco la estructura de las cámaras, porque en general las cámaras, o sea, son organizaciones relativamente chicas. Ujú. Lo que existen son direcciones, o sea, una dirección de legales, una dirección de comunicaciones, una administrativa. Yo estoy en la dirección de asuntos externos, que lo que hacemos es gestionar el vínculo con todos los stakeholders de la industria. Ujú. Que ya vamos a hablar de eso, pero que son varios, los pacientes son uno. Yo tengo a cargo la comisión de advocacy, por ejemplo, Ajá. entonces todos los proyectos que tienen que ver con patient advocacy pasan por mí, pero son estructuras chicas, divididas en lo que acabo de relatar, pero que cada una de las personas que trabajan en la cámara, a su vez, tienen que gestionar comisiones. Las comisiones son los espacios en donde los representantes de los laboratorios asociados a la cámara participan. Entonces, todas las cuestiones que representan
a la industria o a esa parte de la industria, porque dentro del sector farmacéutico hay más de una cámara, yo estoy en una. En esos espacios, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Asuntos Gubernamentales, la de Advocacy, trata los temas vinculados a comunicaciones que afectan a todos los asociados, de asuntos gubernamentales que afectan a todos los asociados. Y así que es un equipo chico, pero no es, o sea, entiendo que la mayoría de las cámaras es así. Y bueno, sobre todo el gran desafío es poder gestionar esas voluntades individuales propias de los laboratorios que son parte y avanzar, ¿no? Generar legitimidad interna y al mismo tiempo tener sentido de la oportunidad, que es tan importante en el mundo de la comunicación. Totalmente. Excelente. Bueno, gracias Vicky. Bueno, para cerrar un poco el mapa de público que tenemos hoy acá en StreamPR, tenemos la mirada de las agencias, de la mano de María Eugenia Vargas, que es la directora general de Llorente, como dije, que, bueno, entre otras cosas, manejas la cuenta de AstraZeneca, que es otro laboratorio importante acá para nosotros, ¿no? A nivel regional, a nivel de nuestro país. Bueno, contanos un poquito sobre tu trayectoria. También, obviamente, la mirada de la agencia va a ser súper importante para ver cómo ustedes asesoran a ellos para que obviamente puedan trabajar en... Bueno, yo soy también licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Relaciones Públicas por UADE, y también tengo un máster en Comunicación Corporativa en la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, soy bien comunicaciones y bien consultora. ¿Viste cuando en cualquier formulario te ponen profesión? Yo soy consultora, digo, toda mi carrera la hice en la consultoría, amo la consultoría, trabajé, bueno, para haber estudiado en España, trabajé en consultoras también en España, y después acá en Argentina ya como volví, como tenía muchos años como haciendo todo el caminito de consultora junior, consultora, cuando llegué entré a Jeffrey Group y fui al principio directora de cuentas, se llamaba en ese momento la posición, y después durante 7 años fui managing director de la consultora en Argentina. De ahí pasé a Quechu, y en Quechu, bueno, a ver, te cuento después todo el desarrollo del área de farma en cada una de las consultoras que estuve, pero un poco como las consultoras por las que estuve. Ahí era directora del área de healthcare y, bueno, y directora asociada también a nivel global. Digo, no es que solamente mi especialidad es farma. Y hace 5 años pasé a SHIC, Llorente y Cuenca, donde soy directora general. En realidad nosotros no es que solamente ya llevamos nosotros trabajamos por áreas de expertise, ¿no? O sea, y un poco mi desafío cada vez que llegaba a la consultora era entender que si vos no conocés mucho de la industria, no podés asesorar ni brindar asesoramiento estratégico a ese mercado, y más de una industria tan regulada como farma, ¿no? O sea, la verdad es que y un poco también es muy difícil, hablando de los perfiles y los que se incorporan, encontrar gente que conozca y le guste y quiera, digo, o sea, trabajar en farma. Entonces, digo, yo me he pasado, cuando vos tenés cuentas de brand PR, de consumo masivo, todo el mundo quiere trabajar vendiendo, no sé, en turismo, vendiendo un perfume, que por ahí, digo, entendiendo la complejidad de lo que implica una industria regulada. Entonces, un poco fue como por presión de, bueno, yo vengo incluso de familia médica, no sé si tiene que ver o no, pero me formé como, tipo, en mi casa mi padre era médico, entonces mi mamá trabajaba tipo, en el consultorio, siempre estuve como imbuida en el universo de médicos y de la industria, digo, conocía, viste, tenía el nombre en la cabeza de todos los laboratorios porque veía las muestras gratis, en ese momento estaban los viajantes que le llamaban cuando yo era chica. Bueno, entonces nada, por alguna familiaridad y la cosa, a pesar de que yo no quería nada con la medicina, digo, elijo comunicación, igual terminó la industria. Bueno, y entonces ya desde Jeffrey Group, que yo creé un área, por eso digo, no es que dirijo una cuenta, yo no dirijo la cuenta, yo dirijo la consultora entera con todas las cuentas, que son muchas, gracias a Dios. Pero dentro de cada consultora en la que estuve, sí, tuve un área de healthcare formada. Tenés mucha trayectoria y expertise por lo que estás contando. Muchas empresas. Y me pongo a pensar, he trabajado desde, creo que la primera fue Abbott, que cuando era Abbott, que todavía no había hecho ni el spin-off, y después, digo, he trabajado, creo que ahí están alfabéticamente para no olvidarme de ninguna, pero he hecho campañas y trabajos para muchas, la verdad, en todos estos años, desde el 2008 que yo empiezo a trabajar, a desarrollar dentro de las consultoras en las que estoy el área, y lo mismo cuando llegué acá, digo, había un par de clientes, pero mis sanciones no necesitamos clientes. ¿Te da mucho trabajo con los clientes o no? Bueno, si te da trabajo, no, pero hoy además mencionaste Astra, pero además de Astra estamos trabajando para Takeda, para Biomarin,
para Avi, para Johnson. Bueno, con Fede también hacemos varias cosas Muy bien. juntos. Bueno, Así que con varios clientes, Bueno, no es que uno solo. Bueno, no nos cuentes todo ahora, si no nos queda. Sí. Bueno, ya la verdad que está planteado un poco lo que yo dije al principio. Estamos con grandes profesionales. Ahora yo quiero escucharlos a ustedes. Quiero saber cuáles son los desafíos de formar reputación para un laboratorio, porque escuché la palabra regulación ya como 20 veces. Sí. Entonces digo, una regulación generalmente es vamos a llamar un límite cuando hablamos de creatividad en la planificación o en armar un plan de comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Voy a empezar por Fede, para arrancar a trabajar en un laboratorio y decir, tengo que plantar un plan de comunicaciones ante un mercado con mucha regulación. ¿Cuáles son los desafíos y digamos, cómo lo llevas adelante? Y Bueno, quiero a ver. escuchar a todos, perdón, Fede, a todos. Vamos. ¿Empiezo Dale, yo? sí, dale. Bueno, a ver, como te decía, yo vine de una industria diferente, venía de los autos, con lo cual, si bien era una industria regulada también, no nos olvidemos que hasta el año 2024, para poder hacer negocios en el país necesitabas los permisos de importación y eso eran regulaciones, con lo cual. Pero a ver, lo que tiene para mí Pharma son varias cosas. Primero, que tiene un sentido que para mí es muy importante, digamos, ayudas a salvar vidas. Ayudas a por lo menos a que la gente se sienta mejor. Ok. Como vos decías recién, el paciente en el centro no es mentira, es verdad, es así en todos, creo. Y eso implica un trabajo, una conciencia muy importante. Además, yo la primera vez que trabajo con médicos, o sea, yo a los médicos antes les escapaba, ahora me reportan, con lo cual, pero digo, hasta en eso, digamos, es muy fuerte. Segundo, en cuanto a la comunicación, depende los laboratorios que vendan en el mercado retail, o sea, el que te voy a vender, no sé, un ibuprofeno, poner en una farmacia, o laboratorios como nosotros, que todos los medicamentos que nosotros comercializamos son de alto costo, son con receta y no se comercializan en la farmacia. Vos no vas a ir a comprar un medicamento nuestro para, no sé, para el cáncer de mama en una farmacia. Eso lo va a recetar el médico, con lo cual el contacto con el público en general quizás es diferente. No sé, en Unilever, por ejemplo, cuando tenías más de 400 marcas, en todo momento estabas tocando a un cliente con algún producto tuyo. Acá, digamos, a los pacientes les llega por la receta del médico. Entonces hay mucho trabajo de comunicación ahí, obviamente, con todo el sector médico, con los pacientes, como decían antes, con las asociaciones de pacientes. Y entonces tenés que empezar a trabajar en otro tipo de comunicación con la gente, con el público en general. Hablar de la temática de las enfermedades que vos tocás. Tomar conciencia, por ejemplo, lo que implica tener hemofilia, lo que implica hacerse una mamografía a edad temprana para poder prevenir, digamos, una muerte. Como hoy pasa que si vos te haces una mamografía a edad temprana, vos podés prevenir muertes. Entonces, todo ese tipo de comunicación, que no estás promocionando tu producto, porque además nosotros no podemos promocionar públicamente nuestras marcas, pero sí, digamos, ayudar a que la gente tome conciencia de la importancia de ir a ver al médico, del diagnóstico temprano. Nosotros pensamos que somos una empresa que en realidad son dos divisiones. Okay. Yo estoy en Pharma, pero vos tenés otra división que es diagnóstica y diabetes. Entonces nosotros decimos que abordamos al paciente desde el diagnóstico temprano hasta la curación o el tratamiento. Nosotros hoy, por ejemplo, y esto no es tan público, pero acabamos de desarrollar un mecanismo que te permita detectar Alzheimer antes de que se empiece a manifestar en el cuerpo. Y por otro lado, estamos trabajando en medicamentos que te permitan frenar esa enfermedad. O sea, trabajamos de los dos lados. Pero por eso, como decía antes, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que comunicamos, en la manera en que... pero sí es importante concientizar a los pacientes, concientizar a los médicos y concientizar a la población en general, porque cualquiera puede ser un paciente, digamos, que no lo sabe, ¿no? Bien. Y sobre todo el tema de pacientes, yo lo hablaba con mi colega de España el otro día, los pacientes en España, la asociación de pacientes participan en la toma de decisiones públicas, participan en los organismos decisores, digamos. O sea, el empoderamiento del paciente también es muy importante a través de la comunicación, a través del trabajo directo con ellos. Entonces, es un cambio, es un mundo diferente, sí, es un mundo apasionante. De vuelta, vos estás hablando le podés salvar una vida a una persona. Y además, cuando uno ya ha transitado unos años,
algún familiar, algún amigo tenés que ha tenido o tiene determinada enfermedad que uno está tratando, ¿no? Pero sí es un mercado altamente regulado, obviamente, porque los medicamentos, digamos, tienen que ser evaluados desde el punto de vista de la conveniencia para la salud. Ujú. Después se hacen también evaluaciones desde el punto de vista de costo-efectividad, ¿no? Y también estamos en un momento difícil en donde el país está atravesando por una situación importante digamos, de reconversión de su economía, en donde se ha descentralizado el gasto en salud y muchos de los gastos de salud ahora dependen de los gobiernos provinciales y que de repente no tienen que elegir qué financio. ¿Financio esto o financio el otro? ¿No? Ujú. Y a veces significa hasta cuántas vidas podés salvar, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo en ese sentido también muy importante cómo trabajás con los reguladores para mostrar el impacto que vos generás, no solamente a la salud. Nosotros tenemos estudios hechos con consultoras internacionales sobre el impacto que generan el tratamiento de determinadas enfermedades en la economía y en la productividad de un país, no solamente en la salud. Por ejemplo, un medicamento, y ya me callo con esto, pero me apasiona. Cuando vos tenés un medicamento que en vez de estar infundiendo a una persona durante más de una hora una quimio, Sí. se lo podés dar subcutáneamente en 7 minutos y lo mandás a su casa. Ujú. O inclusive la persona ni siquiera tiene que ir a un centro de complejidad, lo puede hacer en su casa con un enfermero. ¿Eso cuánto implica? En cuanto no solamente a mejorar la comodidad del paciente, sino en esa persona que acompaña al paciente a infundirse, ¿no? Entonces hay mucho ahí, ese es un mundo. Lu, ¿cuánto tiene todo lo que contaba Fede, que es súper súper apasionante? La verdad que me encanta todo lo que estás escuchando. ¿Cuánto tenemos nosotros como responsables de comunicaciones para trabajar en cada uno de estos? Sí, de yo estos creo ahí puntos? que el gran desafío es poder explicar lo difícil de una manera fácil, porque ¿Cómo es eso? lo escuchaba recién a Federico y quizás todos los que estamos acá entendemos de lo que estás hablando, pero el común de la gente, el público general, Sí. hay muchas cosas que de la industria farmacéutica no entiende, porque la industria farmacéutica está innovando permanentemente. Ujú. Entonces, esto que contabas recién de nuevos tratamientos y nuevas formas de dar ciertos tratamientos a algunos pacientes, lo que nosotros como área de comunicación tenemos que tratar es de explicarlo fácil para que la persona, ese paciente al que le tiene que llegar ese medicamento, se pueda de alguna manera como concientizar de que esta propuesta o que esta innovación existe. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? ¿Cuáles son los canales? Me quiero adelantar, después voy a volver a la pregunta, pero ¿cuáles son los canales que utilizamos Cada hoy los vez tenemos comunicadores? cada vez más canales, ¿no? Ok. Por suerte. Como por ejemplo. Hace unos años era la gacetilla de prensa al medio de comunicación o el contacto con el periodista para que el periodista nos ayude a visibilizar estos temas. Hoy con la llegada y con las redes sociales cada vez, digamos, más vivas, está la oportunidad también de aprovechar esos espacios, ¿no? También muchos médicos que hoy a través de sus propios canales y con mucha responsabilidad, porque creo que eso es central acá, ¿no? El ser muy responsable en el cómo contamos estas historias y cómo concientizamos a los pacientes. Muchos médicos que ves hoy Ujú. que tienen sus propios espacios y sus propios canales, pero nosotros como industria o nosotros como compañías, creo que la gran responsabilidad es justamente como poder habilitar o habitar la mayor cantidad de canales posibles para que esos mensajes lleguen. La gacetilla de prensa, los canales de las redes, los expertos, ¿no? Los médicos que también está bueno que cada vez puedan hablar más fácil, ¿no? También, porque a veces un médico lo escuchas en la tele en un espacio y a veces le cuesta comunicar, entonces eso creo que Sí, también imagino es súper relevante. hablamos de confianza, de credibilidad, ¿no? Son palabras que seguramente resuenan muchísimo alrededor de la industria de ustedes, sobre todo cuando hablamos de pacientes, de gente que tiene que ver con el cuidado de su salud. Y en el caso de Sanofi, Flor, tenemos un video para ver que creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que también la generación de acciones, de planes, de programas digamos, que ustedes ponen en marcha, ¿no? Sí. El laboratorio. Lo que estamos viendo es la campaña de Raras pero Reales que hicimos ya hace algunos años. Nosotros en Sanofi tenemos tratamientos para algunas enfermedades poco frecuentes, que lo que tienen las enfermedades poco frecuentes es que son raras y muchas veces los pacientes pueden tardar hasta 10 años en ser diagnosticados. Entonces es una odisea diagnóstica que toda la industria estamos en conjunto para
para tratar de que esa persona no pase tanto tiempo en llegar a un diagnóstico certero y pueda arrancar un tratamiento para tener una mejor calidad de vida. Entonces acá lo que hicimos fue, cuando un poco el streaming empezó a estar de moda, hicimos unas 6 entrevistas con Daniasa, que tiene una enfermedad poco frecuente, después con pacientes, con asociaciones de pacientes, con médicos, con científicos, y el conductor de estos episodios fue Miguel Granados. Queríamos a alguien disruptivo, pero que a la vez la gente confiara en él cuando hablara de temas de salud. Él en su podcast La Cruda ya había mostrado que su interés por los temas está súper interesado en los temas de salud. le encanta y tiene un público que lo sigue por su interés y por las consultas que él hace por todo lo que es salud. Entonces ahí logramos llegar a una audiencia que quizás antes no lográbamos llegar, porque el objetivo y lo que veníamos hablando es tantas regulaciones tiene la industria que nosotros lo que podemos hacer es educar sobre las patologías para que los pacientes, los familiares puedan conocer, identificar sus síntomas y ellos mismos quizás empoderarse e ir a la consulta con el médico y decir, tengo este síntoma, ¿puede ser una enfermedad poco frecuente? ¿Qué puede ser? Entonces, esto nos permite llegar al público en general, que quizás de otra forma no hubiésemos podido. Sí hicimos lo tradicional, hicimos comunicados de prensa también, testimonios de vida también en medios de comunicación, y después hicimos lo que nosotros llamamos Digital Opinion Leaders, que son los médicos y o influencers que de forma colaborativa subían los posteos en sus perfiles de las redes sociales, arrobando a Sanofi, y eso nos permitió crecer y lograr que el mensaje de las enfermedades raras sea más conocido y más gente empiece a sospechar o a tener en cuenta estas patologías. Me imagino que el mundo de los creadores de contenidos que para todas las industrias son importantes, para ustedes también, pero también con mucho, limitaciones. Claro. Y con mucho Cuidado. con mucho cuidado, con Claro. mucha Pero ética, no deja de ser, muy digamos, responsable. un público con el que ustedes seguramente, un canal para poder comunicar, pero me imagino que deben tener... Las redes son un desafío también. Claro. ¿No? A veces uno tiende a simplificar. ¿Cuántas veces uno va y se mete en Google en vez de antes de ir al médico? Claro. Generalmente en Google te has muerto el 70% de las veces, ¿viste? Entonces digo, como también a veces eso de generar conciencia en la gente, de cuando uno habla de enfermedades, cuando uno habla de tratamientos, a veces, ojo, ¿no? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué tipo de mensaje estás recibiendo? Hoy vos sabés, maneja las redes, puede tener millones Y ahí de te agrego, Fede, y a todos un desafío adicional que es hoy con la inteligencia artificial. Claro. O sea, ahí está el enorme desafío Total. y que nosotros estamos trabajando ¿Qué- un montón. Es Eso, cómo- ¿qué está cambiando en la industria de ustedes hoy la inserción fuerte de la inteligencia artificial en todas las industrias? Obviamente ustedes no están ajenos. ¿Cómo, sobre bueno, todo desde la agencia, porque claramente imagino que... es un canal más digamos, a trabajar y alimentar. Digo, hay como un trabajo mucho más integral de primero trabajamos como siempre quizás los contenidos y nuestros propios mensajes, porque de eso al final del día después lo que te vas alimentando en la inteligencia artificial, pero claramente vos te da, o sea, la gente está copiando su diagnóstico, su resultado médico y obteniendo su diagnóstico de una manera quizás más profunda que lo hacías con Google en el pasado. Entonces Claro. digo, ahí creo que hay un desafío mucho mayor en cómo, digamos, nosotros manejamos desde cada compañía la comunicación para por lo menos, o sea, guiar a las respuestas que te da la inteligencia artificial. Nosotros estamos haciendo un montón de estudios y mediciones de las preguntas que la gente está haciendo en temas de salud. Cuando ves, no sé, cáncer, por decir, o sea, es alarmante el volumen de preguntas que la gente hace. Sí. En Argentina lo estábamos midiendo, y lo que contesta. Entonces es importante saber, digo, cómo guiar, o sea, cómo tener en nuestros propios sitios, cómo seguir, digamos, dando esos mensajes en los lugares claves donde al final del día los buscadores Claro. buscan para Claro. que la respuesta sea lo más certera posible. Pero digo, es otro canal a gestionar, como dice Federico, con los mismos desafíos que tenían las redes y todo lo que empieza a ser más abierto y colaborativo, ¿no? Imagínate el doble desafío, en una industria regulada, cada vez te estás teniendo quizás menos Claro, control Claro, acá de eso los hoy, canales a los digamos, que accede la gente, entonces nos obliga a ser exacto. cada vez más responsables en la comunicación. sobre todo porque esa que parte no la manejamos. podés regular, o sea, no importa, acá el que genera algún contenido a través de la inteligencia artificial, le importa muy poco la regulación que ustedes tengan, me Total, imagino, ¿no? Entonces, sí. me meto un poco ahí, cada uno genera lo que se le ocurre y eso inclusive puede llegar a generar crisis importantes en sus laboratorios. ¿Cómo encaran esa pata que hoy me imagino que debe ser un tema para ustedes? Sí, siempre trabajamos con áreas cross y todo lo que sale externamente, todas las comunicaciones externas antes se validan con las áreas de
medical siempre sí o sí, regulatorio, compliance, tenemos códigos de ética que respetar, y más allá de las regulaciones de las autoridades sanitarias, que son las que tenemos que respetar, después cada empresa respeta sus propias políticas que Sanofi a nivel global tiene y nos pasa a todos nosotros. Entonces, esas son todas las regulaciones que tenemos que tener en cuenta, pero si nosotros contratamos a un médico, también nuestro equipo médico antes rechequea ese contenido para asegurarnos que todo lo que salga tenga sus fuentes y esté certificado y validado. Bueno, en el mundo de los influencers, incluso si cuando contratás, viste que hay un montón de médicos por especialidad, no sé, quizás en pediatría por ahí se ve un poco más, pero hay un montón de perfiles en salud de la mujer, digo, hay un montón de perfiles, pero incluso nos pasa a nosotros como consultora que sus departamentos de legales o regulatorios quizás hacen un chequeo mucho mayor que si de pronto tengo que lanzar, no sé, un producto, quizás digo, es tan sensible el tema de... Son temas que yo creo y que por un lado para algunos puede resultar frustrante, ¿no? Y me ha pasado como de que lleguen colegas a trabajar con nosotros que vienen de otras industrias y que al principio se quieren morir porque dicen no puede ser que todo tarde tanto, porque hace meses que estoy con esto, no veo la hora de que termine. Y bueno, y es así, hay que saber que los tiempos para que una campaña vea la luz en el mundo de la industria farmacéutica es un tiempo extenso, hay que planificarlo muy bien, hay que saber que no te pasa esta cosa como de la dinámica de quizás otras marcas que pueden salir a responder rápido, ¿no? Y que tienen otro dinamismo que quizás estaría buenísimo poder tener, pero que, bueno, también parte de esa responsabilidad de la que veníamos hablando no te lo permite. Entonces, todo tiene que estar como... El error es muy caro porque es la salud humana. Todo tiene que estar como muy sólido, muy alineado, muy coherente, como que esto que decíamos antes de las áreas trabajando de manera cross. No puede ser que un área no se comunique, no hable con la otra, porque si no ahí es donde los errores ocurren y el riesgo no solo es la reputación de la compañía, sino es que hay... vidas en juego, ¿no? O personas que eventualmente podrían estar con una desinformación en sus manos y la responsabilidad nuestra de que eso no debe pasar. Y la cámara, Vicky, ¿cómo actúa en todo esto? Sí, dijiste la palabra reputación Por eso ahí... y dije, bueno, capaz es como el pie para complementar, porque hasta ahora venimos hablando sobre todo de productos, ¿no? Claro. Y nosotros desde o sea, una cámara es una organización eminentemente política porque representa intereses de sus asociados. Nosotros, obviamente, no vendemos productos, pero tenemos que comunicar. Y aquello que comunicamos tiene que ver con los principales issues de nuestros asociados. Issues que tenemos que atender en el 1 a 1, interactuando con esos stakeholders que hemos mencionado. Uno de ellos es el sector público, es la política, clave. Es, entre otras cosas, uno de sus clientes. ¿Vos a quién tenés del otro lado de tu escritorio? ¿A ellos? ¿A qué audiencia? ¿A qué audiencias? Sí, ¿a qué audiencias? Mi principal stakeholder claramente son los asociados, o sea, que son básicamente la razón de la existencia de la Cámara, pero la Cámara interactúa también con el sector público. Para ponerte un ejemplo, y me gustaba hablar de este tema porque creo que hace a la reputación. Desde la Cámara nosotros impulsamos muchísimo la cuestión de la investigación clínica. Buscamos instalar el tema de investigación clínica para que no solo el ciudadano común entienda de qué se trata, sino sobre todo la política entienda de qué se trata, porque hay determinada regulación, sobre todo de tipo subnacional, que es necesario que se lleve adelante para que la Argentina y determinadas provincias sean un destino interesante para ese tipo de inversión. La gente no lo sabe, pero en Argentina las empresas asociadas a KM invierten $700 millones al año en investigación clínica. Hay 1.100 estudios clínicos solamente en el año pasado, 84.000 pacientes que gracias a acceder a esos estudios clínicos pueden acceder a un tratamiento que de otra forma si no podrían. Claro. Entonces, toda esta información vinculada al impacto que tiene en la economía, la investigación clínica, el impacto que tienen los pacientes, el impacto que tiene en la profesionalización de establecimientos de salud, por ejemplo, que hay que hacer muchísima inversión para que esas investigaciones se lleven adelante, es claramente una agenda hiperpositiva, por decirlo en términos que entendemos de la jerga nuestra, ¿no? de comunicación, y que
es una picardía que no se conozca. No solo que no se conozca, porque es la oportunidad que tenemos para fortalecer la reputación de las empresas que son parte de la Cámara, sino porque además hay una necesidad concreta de interactuar con determinados stakeholders, en este caso quienes hacen las regulaciones provinciales, para que las adecuen y esas investigaciones se puedan llevar adelante en las distintas provincias. Entonces, desde la Cámara que hacemos, yo entiendo que son dos niveles. Un nivel más de comunicación más masiva o de instalación de temas en la opinión pública, por ejemplo, el tema investigación clínica, un tema fundamental. Pero por otro lado, la generación de insumos para después sentarnos con esos stakeholders que vos me preguntabas, te mencioné al sector público, mencionamos a las asociaciones de pacientes, pero también son otras cámaras, trabajamos con cámaras binacionales también, o otro tipo de cámaras, trabajamos con organismos internacionales, con embajadas, la red que hay que construir para poder, si se quiere, hacer esa tarea de cuidar esos issues, que son los issues que hacen que cada una de las compañías puedan llevar adelante sus objetivos de negocio. Ese es nuestro rol desde la Cámara. Cada empresa tiene que poder cumplir sus objetivos de negocio. Y la Cámara tiene que ser uno de los actores fundamentales para que eso suceda. Entonces, eso es hablando sobre las cuestiones que la presentan ante la sociedad de la mejor manera. Buenísimo. Bueno, pero antes de seguir, va a quedar un cachito, un sponsor nuestro que es Noticias D. Ahí tienen un voucher porque si necesitan comunicar, Noticias D, potencia tu comunicación, alcance local, provincial, nacional, distribución segmentada y geolocalizada, inversión eficiente y resultados medibles. Es una gran empresa que distribuye toda la información que tiene que ver con cualquier tipo de industria en cualquier parte del mundo, pero esencialmente en nuestro país, así que se los recomiendo, la verdad que nos acompaña hace mucho tiempo, un abrazo a toda la gente de Noticias D, pero bueno, vamos a seguir con un video que nos trajo Lu, Dale. de Ayum, a ver, vamos a ver. Dale, lo que yo les traje A ver, ¿qué nos es... trajiste? Les traje una campaña de concientización que lanzamos este año relacionada con el tema de la obesidad. Como ustedes saben, la obesidad es una condición, en realidad, una enfermedad. O sea, nosotros lo que nos estamos tratando, nosotros como compañía estamos tratando de visibilizar es que la obesidad es una enfermedad y durante muchos años las personas con obesidad y con sobrepeso fueron muy estigmatizadas, ¿no? Hoy existen tratamientos para tratar la obesidad, el sobrepeso y también la diabetes y son medicamentos muy innovadores, son medicamentos que la compañía está trayendo a Latinoamérica y lo que hicimos, que para mí estuvo muy bueno, fue pensar en una estrategia de comunicación 360 con una campaña de awareness que se llamó Hablar te quita un peso de encima, que la lanzamos en toda la región y que justamente lo que buscaba era poder acercarnos desde distintas perspectivas a todas las audiencias, a cada una de ellas con mensajes distintos, pero con mensajes coherentes y alineados entre sí, ¿no? Entonces, el equipo de visita médica se acercaba a los médicos con ciertos contenidos, en redes sociales y a nivel de comunicación PR pudimos también llevar adelante esta campaña de comunicación. Tuvo muy, muy buena llegada. La conversación la seguimos no solo en redes, sino también en medios tradicionales, en radio, en tele. ¿La prensa sigue siendo quien instala estos temas en su industria? Y es un poco la prensa, pero obviamente también con otras iniciativas o con otras, no audiencias, con otros actores que también colaboran a posicionar y a instalar. Así que nada, fue una campaña regional que estamos llevando adelante en toda Latinoamérica. Y bueno, nada, nos está yendo bien en el sentido de que estamos logrando visibilizar la obesidad como enfermedad para que los pacientes puedan ir a acercarse a su médico, a hablar con su médico para que sea el médico quien pueda después indicarles cuál es el mejor tratamiento para ellos. No, un muy buen ejemplo de esto que yo quería saber, ¿no? Cómo, digamos, porque me imagino que por todo lo que escuché es una industria muy compleja. ¿Cuáles son también los métodos tradicionales que ustedes utilizan para comunicar
farma, ¿no? Yo a eso quería agregar porque desde el punto de vista, al principio vos preguntabas qué hacemos las consultoras o cómo los ayudamos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué diferencia? Y Yo más- te iba a preguntar, sí. o sea, ¿qué diferencia hay de asesorar a la industria del farma de a otra industria, por ejemplo? Digamos, Sí. si es mucho más complejo, si dentro del punto de vista de asesoramiento es similar, solamente Sí. cambian un poco Creo que tiene lo que se algunas juega dentro. complejidades adicionales Ok. por la regulación y por la sensibilidad de lo que implica estás trabajando con la salud humana, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como ya dos prerrogativas para pensarse. Cada industria tiene su particularidad, por Ajá. supuesto. Para mí es clave el conocimiento profundo de eso, pero viendo este tipo de campañas, digo, nosotros como consultores creo que hacemos el 360, ¿no? Porque esto es la primera etapa, es digo, Claro. cómo movilizo al paciente a la consulta, cómo obtengo un diagnóstico temprano y no espero tanto tiempo, cómo le brindo información para que pueda, digamos, empezar a ser más consciente. Digo, todo lo que es la parte de la awareness de la enfermedad, esa es una gran parte que quizás nosotros lo pensamos más del área de comms, pero hay otro punto súper importante en esta industria que creo que para todos es, pero después termina el acceso, digo, está divino, los pacientes conocen, no sé, los nuevos Saben, medicamentos claro, para bajar de muy bien, peso, exacto. o sea, está buenísimo, todos lo leemos, digo, está bueno que los familiares se informen, que vos tengas la inquietud y te movilices pronto al médico, tengas rápido este diagnóstico, y después falta la otra punta, digo. Si el medicamento no termina llegando al paciente, digo, entonces la punta del acceso, y nosotros como consultora entendemos y hacemos el 360, digo, desde el área de asuntos públicos trabajamos importante. un montón en el tema de ayudar a las compañías a que puedan garantizar el acceso. Y eso es Y un poco trabajo lo que estrictamente de Public Affairs. Exactamente. ¿Vos querés decir algo? No, bueno, yo tengo todo el círculo. Ok. Por eso, Claro. cuando vos vas al acceso, como bien decías vos tenés que mostrar cuál es el valor agregado que le aporta tu medicamento. Nosotros tenemos, lo llamamos el triple impacto. Ujú. El impacto al paciente, al sistema de salud y obviamente a la Roche. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Por eso si vos traes un medicamento nuevo, pero que el medicamento no le cambia sustancialmente al paciente sus condiciones de salud de lo que ya había, claramente ahí no hay, digamos, una ventaja para el paciente. Claro. Si además ese medicamento, no sé, sea inaccesible por cualquier otro motivo, bueno, nosotros por eso trabajamos con distintos modelos en el tema de acceso, modelos de acuerdos, ¿no? Acuerdos de riesgo compartido, acuerdos innovadores, que llamamos, etcétera, acuerdos que le permitan a cada uno de esos financiadores. Vos pensás que en Argentina, a diferencia de otros países, el sistema de salud es muy complejo. Vos tenés como 300 obras sociales sindicales, tenés otro tanto de prepagas privadas, ¿no? Como vos de Swiss Medical, etcétera, ¿no? Perdón los nombres. Y después tenés 24 ministerios de salud provinciales, con la provincia, con la ciudad de Buenos Aires, más 24 obras sociales provinciales, que son las de los empleados provinciales, más Ministerio de Salud de la Nación, más PAMI, ¿no? Con lo cual, toda esa complejidad te hace que vos tengas que trabajar con cada uno de esos financiadores en propuestas que les permitan a ellos encontrar un beneficio en ese medicamento nuevo. Y vos antes hablabas del tema de la inversión en investigación y desarrollo. Eso es súper importante porque, y a veces, y perdón nuestros amigos más locales, ¿no? Pero a veces se dice, no, esta empresa, porque contrata mucha gente y produce los medicamentos en Argentina, entonces invierte. Sí, pero nosotros también invertimos. Nosotros no producimos acá, pero invertimos miles y miles de millones de dólares por año en desarrollar una molécula nueva, que esa molécula después te permita, de vuelta, generar cambios fundamentales en la salud humana. Nosotros invertimos cerca de 15.000 millones de dólares por año a nivel mundial. Entonces, el poder hacer esos ensayos clínicos en países como Argentina, en donde, como decían antes, el paciente que está en ese protocolo de ensayo tiene el mejor tratamiento. Segundo, le abaratás al Estado el costo de tener que tratar a ese paciente. Además, le pagás a esos médicos para que hagan los ensayos, ¿no? Y además, de vuelta, posicionás a ese país como uno de los candidatos a ser de los primeros países en recibir esos medicamentos, si es que se lo aprueba. Entonces, es súper importante, digamos, entender el valor que tiene la investigación y el desarrollo de ensayos clínicos, ¿no? en el sector nuestro. Gracias, Fede. Y lo que me trae Fede Flor, la pregunta es, los datos. Fede habló de investigación. ¿Cuánto influyen o cuánto es de utilidad para tu industria el contar con datos cual y cuantitativos para trabajar en la planificación de acciones comunicacionales como las que nos mostraste o como otras que ustedes deben de tener
y para obviamente lograr una buena credibilidad, una buena confianza de tus clientes. 100% para ser transparentes con el público que termina viendo la campaña o escuchando el mensaje. 100%, sí, me parece que es... Ustedes clave. utilizan, hoy cuentan con, digamos, trabajan con investigación, con datos que los utilizan para llevar adelante plataformas o planes de comunicación o no. Nosotros trabajamos con las agencias de comunicaciones, Ok. de redes y de prensa, y después tenemos nuestra propia inteligencia artificial, Bien. que es propia de Sanofi, entonces podemos nutrirla y ya habla con el vocabulario de Sanofi, digamos. Sí, Yo ahí no, y Bien. yo ahí lo que agrego que quizás no sé si ustedes tienen, pero que hoy es una herramienta para mí súper valiosa, es el social listening, ¿no? Bien. O sea, de esta herramienta que te permite también anticipar e ir viendo antes, ¿no? De lanzar una campaña sobre dónde giran los temas de conversación, Claro. a dónde está la audiencia, qué temas son importantes y luego también poderte acercar con el mejor tono como para poder lograr ese impacto. Bien. Así que Bueno, eso es un... ahora estamos medio una cerrando herramienta ya, importante. aunque parezca mentira. ¿Puedo sumar algo? Sí, claro. Muchas veces con KM trabajamos en conjunto, porque por más que somos todos competidores, Sí. los espacios de comunicación son los mismos y después tenemos que concientizar sobre alguna patología y también está bueno que gracias a KM nos juntamos todos los laboratorios y pensamos una campaña en conjunto Claro, con alguna asociación de pacientes. Iba a meter, Bueno, sí. iba a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Que la pandemia creo que pusieron a todos los laboratorios arriba de la mesa, lo que muchos no teníamos ni idea que los nombres. Bueno, Sí. creo que la pandemia puso a todos los laboratorios ahí A la arriba. salud, ¿no? A la Puso a la salud, salud claro, en por primer supuesto, lugar de por todos. supuesto. Entonces me imagino que Centro de ha sido la escena. un desafío enorme y ahí me llevó a una pregunta que tiene que ver con algo que no es muy cómodo para los que trabajamos en comunicación, que es cuando les sucede, o cómo les sucede a ustedes una crisis comunicacional. ¿Por dónde viene cuando viene? Y me imagino que obviamente como todos los que trabajamos todo en tipo. comunicación están preparados, pero digo, cuando viene, ¿por dónde viene la crisis? De todo tipo. A veces Por es ejemplo, falsificar. alguna A de las veces es la demás- falsificación de un medicamento. Bueno, no, esto es lo que sí que es súper grave porque eso impacta directamente en la salud de la persona que lo toma, Ajá. ¿no? Entonces eso es súper, súper grave. Ahí por suerte cuando La las desinformación, compañías... ¿cómo les está impactando lo que es fake news, la desinformación? Ahí es más, siento que es más difícil de medirlo. Lo que yo te iba a decir con respecto a la falsificación, que es importante y que impacta tanto a los laboratorios de la industria de la innovación como a los laboratorios nacionales, es que ANMAT es un organismo que está muy presente y que cuando uno como compañía da aviso, ¿no? De que encontramos algo falsificado, ANMAT emite una alerta y entonces todos nos enteramos y rápidamente se toman las acciones necesarias para digamos, contener esa situación y resolverla lo más rápido posible. Es decir, la salud es algo que creo que a nivel nacional está priorizado en el sentido de que se sabe que es algo que hay que cuidar y ahí me parece también importante esto de darle visibilidad a los organismos nacionales que hacen las cosas bien. A ver, la crisis puede originarse, creo que con cualquier otra empresa, con tus productos, que en este caso tus productos obviamente son mucho más sensibles, a lo que es el nombre de la empresa en sí, que se ve envuelta en algo, que puede a veces ser un tema local o puede ser un tema internacional. Muchas veces nosotros trabajamos obviamente en red, no solamente local, sino también a nivel internacional. Che, este tema surgió en tal país. Bueno, puede llegar. Bueno, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo trabajamos? ¿A quién deberíamos avisar en primer lugar? ¿No? Porque vos tenés como distintos tiers también de gente a la que comunicar, ¿no? Si es un problema de un medicamento, obviamente a los médicos, a ANMAT, como decía recién, etcétera. Entonces, depende del tipo de crisis, digamos, es cómo lo vas abordando. Hay cosas que a lo mejor se abordan más específicamente a nivel médico y no a nivel general, porque a lo mejor a nivel general no llegan, ¿no? Pero sí, obviamente, tenés una hipótesis de que en algún momento pueda llegar. Bien. Bueno, nada, me encantaría seguir charlando, pero se nos fue ya una hora de programa. La verdad que es súper interesante. Voy a hacer otro, vamos a charlar, porque la verdad que me quedan muchísimas cosas en el tintero. Así que agradecerles, espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos. Ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, en Spotify. Nada, búsquennos, vean contenidos anteriores. Gracias
por estar ahí. Gracias a todos nuestros sponsors, a las instituciones de comunicaciones que nos acompañan diariamente aquí en StreamPR. Gracias a Federico Vejero, Healthcare Policy and Corporate Affairs de Roche Pharma Argentina. Gracias a Flor Lamponi, manager de comunicaciones de Sanofi Conosur. Lucía Brand, gerente corporativa de comunicaciones para Latinoamérica de Adium. María Victoria Álvarez, que es gerente de asuntos públicos en KM. Y María Eugenia Vargas, que es la directora general de Llorente Cuenca y que nos vino a traer su experiencia sobre AstraZeneca y un poco su trayectoria. Así que muchísimas gracias a todos por haber Gracias a vos estado. por invitarnos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Comunicar es activar, es progresar y transformar, es repensar para crecer, darle